Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Usted no es un tipo común. Cerro Más Playa, Piriápolis. Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo. Sí, qué hermosura. ¿Qué es Tueco? Hola Nicolás, ¿cómo andás? ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andás? Muy bien, tengo al Tanito haciendo los registros para las redes sociales del programa. Hay material nuevo subido. Jorge Valmeli se acaba de cambiar la remera. Es un coqueto, es una persona que hace cambio de outfit de un programa al otro, lo cual celebramos porque cuida la pantalla. Cuida la pantalla porque esto es aire, pero también es video. Entonces tenemos que hacer referencia a lo que está pasando del otro lado del vidrio. Y cuando hablo del otro lado del vidrio, hablo de la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol, que está capitaneada. Hoy, justo, ¿no? Se hablaba de que estaba por llegar un colega capitán a Puerto Montevideano. Ya vamos a ir a eso. @Alvin Green, que va a agarrar el timón de forma, digamos, contundente, fuerte, y atravesar este mar embravecido de tandas, que ya los tienen acostumbrados a todos. Y vamos a llegar a diciembre de la mejor forma posible, vamos a terminar el año allá arriba. El Fabri, huyendo como una rata, como siempre, ¿no? Cuando las papas queman, ahí también del otro lado del vidrio. Y tengo, por qué no decirlo, aunque está muy concentrado y no lo voy a distraer, al Switcher Master estrella de esta emisora, a el gran @César Giacosa. Buenas tardes para todos. Al parecer llegó el Greg Mortimer, es la información extraoficial, estaban haciéndole un traqueo, viste que están las aplicaciones de aviones en el cielo y también de barcos en el mar. Bueno, estaría en el puerto de Montevideo, creo que no bajó Talvi todavía, están esperando a la noche, donde va a haber un acto en el Perro que Fuma, ahí a pasitos del puerto, con Talvi, Ojeda y el Bafo da Onza. Ahí está, mirá, está ahí. Ese es el Greg Mortimer. Para que esté mirando la transmisión de YouTube, ya atracó el Greg Mortimer en el puerto de Montevideo. Dicen que todavía no desembarcó la gente, había varias personas con fiebre. Malos recuerdos, buenos recuerdos de Greg Mortimer. Nadie quiere recordar la pandemia, ¿no? Yo me preguntaba si es una buena estrategia pulsar sobre lo bien que gestionaste la pandemia. Obviamente Álvaro Delgado hay un spot hizo referencia en más de un spot a eso y otros dirigentes políticos también lo han hecho, pero no estuvo omnipresente tampoco. Pero ahora, ¿no? uno de estos spots de últimas 2 semanas en los que Delgado habla sin música de fondo, largo, hay uno específico que habla solo de la pandemia. Sí, de tomar decisiones en tiempos complicados. Sí, ni que hablar, y era esperable, ¿no? Delgado fue el rostro de la pandemia, si se quiere. El encargado de dar las malas noticias muchas veces, o darle, digamos, señales de tranquilidad a la población durante esos meses. Pero me da la impresión de que si haces un focus group, la gente no quiere ni escuchar hablar de pandemia. O sea, prefiere... ¿Y por qué querrías escuchar hablar de No, pandemia? digo, porque ni siquiera quiere escuchar a alguien que la manejó bien la pandemia. ¿Entendés? Bueno, es que es una idea, esa es una idea, ¿no? El Delgado ha insistido con eso. Bueno, creo que lo hace en uno de sus spots, ¿no? El hecho de cerrar los ojos, pensar que viene una pandemia. ¿Quién querés que está al mando? Claro. Lo que pasa es que Cerrar los ojos, pensar que en una pandemia cambiaste canal. Tratás de no elegir a alguien que piense que le puede tocar 2 veces una pandemia, ¿no? Sí, ni que hablar, ¿no? Bueno, ahí está el Greg Mortimer en Puerto de Montevideo. Está Jorge Valmeli también con nosotros. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Y está el periodista / operador español Javier Negre, que ha hecho un largo periplo desde su España natal, desembarcando hace un tiempo en España, trabajando en conjunto con la gente digital de Javier Milei, fundando La Derecha Diario para fustigar al kirchnerismo y al comunismo, y ahora de visita por nuestro país en tiempos electorales. Yo te diría que la pregunta podría ser algo así como: ¿Orsi está escondido o está más presente que nunca? ¿No? Esa podría ser la dicotomía, ¿no? Porque tenés a los que te dicen está escondido, da pocas notas, desde el comando no lo largan a lugares. Esa es una interpretación. La otra interpretación
es que está más presente que nunca. Le preguntás al Team Orsi y lo que te dicen es, bueno, está recorriendo el país, va a algunas entrevistas, te dicen, mirá, fue a esta. Y si lo agarras en la calle te contesta. Y lo de Javier Negre es un ejemplo que podemos analizar si es un ejemplo de escondido o de no escondido. Bueno, perdón, justo escuchaba a Pacha Sánchez hace un rato en Sarandí, con Daniel Castro, diciendo que, bueno, él se hace cargo, en todo caso, de direccionar la campaña mediática y de presencia pública de Orsi, y que definieron que la fórmula recorre el país y que hable en cada una de las conferencias en los lugares que visitan, y que eventualmente han pasado por todos los medios, lo cual es discutible. Dice, pasé por todos los medios. Decimos, acá en Del Sol, por ejemplo, Orsi estuvo en Protagonistas, claro. ¿no? Al país, el Pacha Sánchez habló específicamente sobre cómo clavó al país 1 hora y media antes. Dijo, bueno, justo se le complicó la agenda, había otros compromisos, hubo que reagendar las cosas. Y bueno, la disculpa del caso a los periodistas que saben que hacen este trabajo, pero los clavó. Es decir, deliciosa editorial de Ignacio Álvarez diciendo quiere gobernar el país, pero no fue al país. Después se la recomiendo si la quieren ver. Vale la pena cada minuto. Entonces el concepto de Jorge, Orsi no va a las entrevistas, va igual a algunas, porque prefiere el cuerpo a cuerpo con la gente en territorio y eventualmente responder a preguntas en ruedas de prensa locales. Este periodista, yo no usaría la palabra Nico, perdón, operador. que se quedó con algo en ¿Te la quedaste punta con algo del en- No, pero sigan. Este periodista, yo Tengo no tiempo quiero, para pensar más. yo no quiero usar la palabra operador, no me parece una palabra correcta. Yo, de hecho, empezaría a hablar de periodistas para todos y hablar de periodistas partidarios y periodistas independientes, que me parece que es mejor. En el caso de Javier Negre, o sea, habría que ver qué es lo que lo diferencia a él de un periodista con la camiseta superpuesta versus un operador. Tendría que verlo. La cuestión es que él viene vendiendo. Vos define un operador? ¿has visto el meme de Spider-Man? Decís últimamente. Lo que yo digo es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el periodista y el operador? ¿Qué? Es interesante. La percepción de los demás. O sea, como siempre, la realidad dictamina lo que sos. ¿qué es un operador Si y todo qué el es un mundo periodista? piensa que sos No. un operador en vez de un periodista, bueno, sos un operador. Tratemos de definir mínimamente lo que es un operador. Un operador es una persona que a veces rentada. ¿Tiene que ser rentado el operador? Por ejemplo, primera pregunta que hago. No O puede necesariamente. hacerlo por motu No propio. necesariamente. Lo que pasa, No necesariamente. Puede estar o no rentado. En realidad lo que pasa es que el periodista es un oficio y operador es casi que un adjetivo, Es una vocación. una connotación sobre cómo ejerces determinado rol. Peyorativa. Peyorativa, por supuesto, pero tiene una cuestión es adjetiva, ¿no? Entonces, vos No, podés. pero hay periodistas hay operadores que no son periodistas, eso. Hay operadores que no son periodistas. Claro. Un operador político. ¿No? Puede Sí, ser sí, está bien. puede ser un consultor. Sí. Pero lo que pasa es que hacerse nunca. pasar por un consultor, Pero ¿sabes ¿no? qué pasa, Sapo? Que la mayoría. Pero ahí lo- tu trabajo es operar. Claro, pero Sí. cuando tu trabajo es operar, pasás a ser un consultor. Vos solo sos un operador cuando se Bueno, por supone eso, que no tenés que definamos operar. los términos, porque si no, no sabemos Los sobre en qué términos son terreno que estamos vos peleando. solo sos un operador si se supone que no deberías operar. Porque si estás operando y es tu trabajo, pasás a ser un consultor, Ah, claro. pasás a ser un asesor. Hay médicos que son operadores, pero le dicen cirujanos, Está no le bien, dicen está bien. operadores. Y Claro. personas que trabajan en radio que también son operadores. Exactamente. Bueno, entonces está. Yo diría que. El español es Javier Negre. Yo no usaría la palabra operador, pero bueno, a lo que voy es que viene hace días, esta persona, español, él, La Derecha Diario, un medio, ahora sí lo voy a decir, ¿no? Dije que me parece que está mal la palabra operador. Un medio absolutamente partidario que no tiene empacho en contar solo una parte de las cosas y si va a salvar en su información, muchísima, esto incorrecta o parcializada, ¿no? Un medio cofundado por quien actualmente se encarga de, digamos, la gestión digital de Javier Milei. Sin ir más lejos, el otro día una lista de bots, una lista de bots de Yamandú Orsi para perjudicarlo. Mirá la lista y está lleno de personas reales. O sea, vos tenés que ir al bar en todo lo que pone La Derecha Diario, porque es probable que lo que te estén presentando es una visión o súper parcializada de la realidad o directamente que sea una mentira muy velada, ¿no? Pero no importa, te agarra esta persona que tiene cierto sesgo. Viene quizás. hace días diciendo, yo me crucé con Yamandú Orsi y él no quiere que vos veas esta entrevista. La nota que Yamandú Orsi no quiere que veas. ¿Por qué genera tanto miedo en el Frente Amplio las preguntas que yo hago?
Y esto recibió eco de mucha gente, ¿no? Y pienso, Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, por ejemplo, se hizo eco de esas cosas. Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, se hizo eco de estas cosas también ahora. Y finalmente Negre publicó su intercambio con Yamandu Orsi. César, ¿lo tenés por ahí? Vayan a la transmisión de YouTube, o sea, si lo escuchan por la 99.5, se va a entender todo perfecto porque es un diálogo, o sea, hablado. Pero la transmisión de YouTube con la imagen les puede dar algún datito más. Le saca glamour, ¿no? Por lo pronto le Calle pone estrecha. tensa entrevista de Negre a Orsi, es el zócalo que eligieron poner ellos. Vamos a verlo. Hola, soy Javier de España, periodista español que he venido a seguir las elecciones. Nada, preguntarle cómo lo ve las elecciones. ¿Cómo ve las elecciones? Gracias. ¿Cómo las ves? Bueno, ¿Están esperando adentro? Mi futuro presidente, yo quiero una foto con mi presidente. Pausa. Un apunte, me hizo acordar mucho a la caída que le hizo Zabalza a Martínez. Para empezar, ¿Viste eso un que gusto está ahí? le hice. ¿Viste esto que está ahí? Viene un... Sí, qué hermosura. Hermoso momento, recordémoslo, Zabalza señalándole a Martínez, ¿no? La línea del mar. ¿Viste eso que está ahí? ¡Qué hermosura! Sí. Hablando de la regasificadora, Zabalza le dice millones de dólares tirados a la basura. Tuvo un dejo de Candidez. aquella caída, sí, candidez. Sí. No No, vio pero, venir esa claro. distancia a un periodista pro Vox, pero bueno, está. Nunca soy Javier Negre de la derecha diario. Claro. Quiero interpelarlo, soy Javier de España, periodista. Claro, no tenía Dale, cómo Pichín. anticiparse No. al hecho en ese No, momento. totalmente. O sea, en definitiva está bien que salude con simpatía. Por eso mismo, estamos analizando justamente La performance. La performance Claro. de Orsi. Bueno, detalle. Orsi está en el medio de abrazarse a doñas que se acercan y quieren una foto con él, ¿no? En el medio de eso aparece Javier de España a hacer sus preguntas. Es una fiesta Sábado, de la democracia y como eso hay que tratarlo. Y preguntarle, ¿usted quiere exportar el kirchnerismo aquí de la ruina de la corrupción? ¿Por qué? ¿Cómo voy a exportar el kirchnerismo? Yo no soy argentino. Eso es lo argentino. No, pero ¿por qué tantos encuentros con Cristina Fernández de Yo nunca- Kirchner, no con la el Instituto conozco, nunca la Patria, vi. pero el intendente de Montevideo sí? Yo nunca la vi. ¿Usted Pero me está dice- preguntando a mí? Pero usted dijo que Alberto Fernández... Stop, por favor, porque dice el intendente, habla del intendente de Montevideo. Ya hay mucho para desgranar en todo esto. No, digo, porque un operador no está tan desinformado. No, pero él se refería a Mauricio Zunino. Sí, está bien. Claro, pero engancha mal. Lo dice Pero mal. Además de. Le empieza preguntando por qué se reúne tantas veces con Cristina Fernández. Si Orsi se hubiese reunido alguna vez, caía. Nico, Claro, Nico, arranca todo mal. Arranca todo mal porque el Esa gallego. Arranca todo mal porque el gallego está tan nervioso que le dice ¿por qué quiere exportar el kirchnerismo que dejó en las ruinas? No, en todo caso sin importar. Está bien lo que le dice Orsi, le dice, no, pero si yo no soy argentino, yo no quiero exportar nada. No quiero exportar el kirchnerismo, soy uruguayo. Y bueno, igual es periodismo Arranca con periodismo gonzo con un tupa, digamos, un poco Arranca más con unos amainado. nervios bárbaros el gallego y arranca mal. Pero sigámoslo. Yo estuve con Cristina Kirchner. Pero, Y Alberto Fernández en un ping-pong, cuando recién había asumido, Sí. yo dije, un político de clase A, porque logró pero ganar la elección. por las gatas que llevaba al ¿Con la pala- qué? con las amantes que llevaba a Casa Rosada con dinero público, porque era ¿Qué está clase A. diciendo? ¿Usted Yo le estoy habría diciendo conseguido la que en el vacuna año Sputnik 21, o la en el- Pfizer? cuando plena pandemia, Sí. me hicieron un Nos están ping-pong. esperando, Me permiso. hicieron, no, bueno, perdón. Sí, estamos Conozco, hablando. me saca de quicio los españoles que nunca pronuncian en forma correcta los términos en inglés. No, Pfizer. Señor. Por favor, seguimos. Anda un poquito para atrás, César, que nos pasamos un poquitito. Anda un poquito para Cuando atrás. recién había asumido, Sí. yo dije, un político de clase A, porque logró Pero ganar la elección. por las gatas que llevaba al ¿Con la pala- qué? con las amantes que llevaba a Casa Rosada con dinero público, porque era ¿Qué está clase A. diciendo? ¿Usted Yo le habría estoy conseguido diciendo que la en el vacuna año Sputnik 21, o la en el- Pfizer? cuando plena pandemia, Sí. me hicieron un Nos están ping-pong. esperando, Me permiso. hicieron, no, bueno, perdón. Me Sí, hicieron un estamos hablando ping-pong. con tranquilidad. Me hicieron un ping-pong y yo dije, un político de clase A, porque había ganado las elecciones. Pero usted, el intendente de Montevideo, que de Frente Amplio, Yo ¿qué soy hacía con intendente de Cri- Montevideo. No, es su intendente, el intendente Pero hay de una Montevideo. intendenta. Usted no sabe que acá hay una intendenta, Hay- no un intendente. Pero hay responsables del Frente Amplio que se ven con Cristina Fernández de Kirchner que van al Instituto Patria. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Quieren pregúntele a traer ellos. ¿Usted condena al kirchnerismo? ¿Usted puede preguntarle a ellos? Le pregunta si usted condena al Yo kirchnerismo. no condeno a nadie. ¿Qué le Bueno, parece el ¿quién soy kirchnerismo? yo? Yo soy juez. ¿Usted cree que Uruguay se merece la ruina y la corrupción del kirchnerismo? Yo no sabía que había una lista kirchnerista acá en Uruguay. Si usted lo sabe, dígame. pero se reúne con- Acordame, porque ahí fue de 0 a 100, ¿no?
O sea, había arrancado en 50 y fue la ruina de la corrupción en Uruguay. Escaló al 100. Y ahí es cuando creo que Orsi capaz que. Ahí acá está ya pasando- se dio cuenta del todo que cuando le preguntó usted quiere expulsar el Sí, kirchnerismo se dio Uruguay. cuenta, Orsi se dio no cuenta se del dio toque. cuenta todavía. De hecho, lo quieren sacar y dice, no, pará, si no me están dejando casi dar entrevista, déjame que quiero una entrevista. No sabe, por que favor. no sabe que Cosa ya no es más intendenta. Orsi también ahí, me parece. Lo chicaneó y se fue al mazo. El otro porque tenía unos nervios bárbaros. Y está apareciendo Zabalza. Yo no en la entiendo punta por qué ahora. la sube Negre en la entrevista porque queda muy mal parado. Se iba- Claramente no se está congraciando con el público uruguayo. Seguí. Patria continuamente Yo sus no me reuní dirigentes con el- y ¿Por su qué está gente, diciendo cosas que y yo su no gente dije? de campaña. ¿Por qué me está diciendo cosas que yo no dijo? Su gente de ¿Por qué me campaña. está diciendo cosas que yo no dijo? ¿Qué hacía la persona de Perdón, el responsable de ¿cómo es su Montevideo que nombre? hacía con ¿Cómo es su nombre? Javier? Javier. Periodista Javier. español. Javier. Sí. Yo No, te voy a- con educación. Javier, yo estamos. te voy a decir algo. Sí. Nunca estuve con Cristina Kirchner. Pero su dirigente Nunca- sí. ¿Me dejas hablar? El responsable de ¿Me vas a Montevideo. dejar hablar? Sí, sí, claro. Cuéntame. Si tú me vas a dejar hablar, sigo Sí, hablando. sí, Si no, perfecto. me dices y no hablamos más. No, cuéntame. Bueno, yo nunca me reuní ni con el instituto ese que usted dice, nunca me reuní con Sus Cristina dirigentes Kirchner. sí, le llevan la campaña a Perdón, unos ¿me argentinos vas que a están dejar hablar? relacionados con el ¿Me kirchnerismo. vas a dejar hablar? Cuéntame. ¿Tú quieres hacerme decir que yo me reúno con ellos? Haz lo que quieras. No, el intendente de Montevideo. Cuéntame. Suerte. Cuéntame. Suerte. El intendente de Montevideo. Gracias, Javier. No, pero cuéntame. Javier, me vas a saludar, Javier. Muchas gracias. Pero, ¿quién fue a ver a Agradezco Cristina Fernández de No Kirchner el tengo otro ni día? idea. Tú lo sabes, yo no lo sé. No, yo si lo sabe usted. Gracias por El otro saberlo. día fue una persona del Frente Amplio a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner, ¿o no? Que tiene responsabilidad Yo en fui a la... reunirme con Pedro Sánchez. ¿Se Sí. puede o no se puede? Es un tiranicida, o sea, es un liberticidio. Ah, bueno. Sí, Gracias, es un gracias tirano. por tu dato. ¿Usted condena el fraude electoral de Venezuela y el caso de Elci? ¿Usted lo condena? Pero ¿Sabe? tiranicida, no es lo mismo que liberticida, ¿no? Se tuvo que corregir al toque porque dijo de ser un tiranicida. ¿A O qué sea, es un tiranos defensor- mató Pedro Es Sánchez? defensor de derechos humanos. Es un ¿no? defensor de derechos Sí. humanos. Tenía unos nervios negros que no aguantaba. No, igual más. bien, yo qué sé. Nada, Negre, Javier Negre. Llegó Javier Negre al Uruguay, ya lo comentamos el otro día. ¿Cómo se desempeñó Orsi? Ese es el foco real. Lo de Javier Negre es anecdótico. Lo interesante acá es ver cómo respondió Orsi, que supuestamente Orsi, uno presume, estoy haciendo una presunción mía acá, ¿no? Uno presume que no le tiene mucha confianza porque no va a muchas notas. Uno dice, lo tienen muy cuidado por las dudas de que no se comete un error. Todos sabemos que es una campaña muy fría porque todos están aguantando el resultado. Nadie quiere jugársela demasiado, excepto Ojeda, que es el que, como venía muy atrás, tenía que hacer de todo. Delgado y Orsi están mucho más Menos cuidados. esta semana, ¿no? Que canceló muchas entrevistas. Menos esta semana, que canceló muchas entrevistas, Todas. es cierto. A lo que iba es. Era interesante ver cómo se desenvolvía Orsi, que supuestamente le cuesta mucho los medios. Ese es el relato que le cuesta mucho los medios, supuestamente. Cómo se desenvolvía con un periodista terrible de España, etcétera. Es cierto que no era tan terrible al final. Bueno, era terrible en el manejo de la información, ¿no? No. Muy desinformado y nervioso, está bien, es cierto. Es difícil enfrentarse a un periodista desinformado y nervioso. No, pero a ver, que lo de Negre fue bastante patético, es cierto. Pero tiene una plataforma importante. Esto, así como vos lo ves, de que vos dirías, ¿por qué lo sube? Que queda pegado. Decenas de retuiteadas de gente muy importante, de operadores Pero ¿por qué no importa de lo que de otros responda países. el Claro, Pero vos me estás Importa la diciendo plataforma pero fuerte. que hubo políticos locales que lo retuitearon a Negre con esto. No. No No, puedo creer. políticos locales no, Ah, pero no, en otros hablaría países muy mal, sí. hablaría muy mal de cualquier político de primera línea o de segunda línea, incluso de tercera línea, que retuiteé esta entrevista. No, yo no vi que lo hayan retuiteado, te digo, persona de la derecha diario, mirá que es un medio a nivel digital muy consumido y muy replicado en las redes. pero eso, No, eso- no eso- digo- Más no allá de digo que que vos no. digas, esto Orsi salió bien parado, igual te van a dar. Pero es un medio como que otro de gorro. gente que lo sigue que va a buscar, digamos, afianzar sus preconceptos. O sea, va Sí, a buscar claro. más las preguntas de Negre que las respuestas de Orsi. ¿Me explico? O sea, no sé por dónde puede llegar a mover la aguja esta entrevista puntual, ¿no? Nada, Si le sí, preguntaba, bueno, si piensa llevar el IVA al 35% en caso de que se apruebe la reforma de la Seguridad Social, capaz que era un poco más peligroso para Orsi que esto que pasó, que no pasó nada, ¿no? ¿Usted quiere exportar el kirchnerismo que ha generado ruina en todo el mundo? Pero bueno, pero perdón, lo que sí le dijo, lo repito, ¿no? una Larga mentira. entrevista que le dio a Esteban Queimada, dijo que Negre. No, Negre. no Orsi. que no, ¿no? Imagínate, no va a ningún lado, pero va ahí, ¿no? Abajo de la lupa.
que tenía un supuesto informe que iba a sacar sobre chanchullos o lo que sea de la Intendencia de Canelones. Bueno, Es decir, capaz lo está esto preparando para el balotaje. Cerro Más Playa. Mirá, pero yo me imagino que este es Cerro Más Playa, Piriápolis. el primero de los pasos de algo que se va a extender durante todo noviembre, porque si es una persona que en este momento está montando la derecha diaria en Uruguay, está buscando gente para trabajar, es porque, digamos, vamos a tener más noticias de él en las próximas Es semanas. un tironicida. No te burles de columna, vos. Y mira lo que es, ¿Eh? Sapo, ¿cómo no te va? Yo qué Uno sé. se burla porque era un saco de nervios y le costó mucho y tal, y se confundió ahí. Bueno, bien jugado. Pero, o sea, nadie lo asesoró a Negre. La persona que lo contrató o que lo recomendó que viniera. Pues tenés la versión mala leche y la versión positiva. La mala leche es asumir que lo contrató a alguien para que viniera a generar esto, ¿no? La versión positiva sería que él vino por la DER porque le interesa el proceso electoral uruguayo. No, pero él dijo que había ido a Punta del Este porque tenía un evento y estaba nublado y entonces, claro, por eso se fue. y entonces se fue a Pando, que Exacto. queda muy cerca en términos capaz que de las distancias españolas le resulta cerca. Claro. Y se fue a Pando a buscar a Orsi. Bueno. Y se ve que como Uruguay es un país que en general está nublado, dice, ya voy a hacer la derecha diario acá. Claro, para mí le está errando, porque me parece que está apostando a lo que funciona en Argentina, que es hablar del kirchnerismo y el modelo que ha causado Jorge ruina. Valmeli, asesor de operadores. Claro, yo lo voy a Mucho asesorar gusto. a Negre. Yo lo voy a asesorar a Negre. Negre, averigua un poco a qué país te metiste. Fíjate qué es lo que funciona acá. Te metes en las cuentas que son de derecha y los comunicadores que son de derecha, evidentemente los conoces porque ya te has vinculado con algunos. Y algunos seguramente te contrató. Bueno, averigua un poco qué es lo que funciona y qué es lo que no. Acá hablar de quiere exportar el modelo kirchnerista no funciona. En todo caso, preguntale por Cuba, preguntale por Venezuela. Jorge, él dice mucho que los Claro. uruguayos tienen que elegir que no vuelva al comunismo. Se olvida que el Frente Amplio, salvo este hiato de 5 años, gobernó durante 15 años. O sea que no ese es el cuco. Que tiene que hablar de. O sea, lo que tiene que decir Negre es, bueno, hablar de Venezuela, de que son incapaces de condenar a Venezuela, hablar de que pedían cuarentena obligatoria, meter todo en una misma bolsa, no explicar quién era el que lo pedía y por qué, hablar de que cacerolearon este gobierno, que mintieron con la LUC. Tiene que venir con ese discurso. El discurso del kirchnerismo no va a funcionar. Está bien. En la entrevista con Queimada le habló de. Queimada le hizo un training, ¿no? Le hizo dijo training, más o menos, vení, pero andá por acá. Vos sabés que se decantó por uno de los candidatos tradicionales de la coalición. Dijo Ojeda no tenía experiencia de gestión. ¿Cómo? Negre. Negre le dio un palo a Ojeda. Sí, dijo no tiene experiencia de gestión, mientras que la calle Pou y Delgado sí. Mirá, mirá qué Digo, interesante. O es una. Queda Tito. Esas tres bandas, pero dijo eso. No, él no, bueno, Ojeda no tiene. No ha tenido experiencia de de gobierno. gestión. Así que ahí tenés un dato. Greg Mortimer, ¿está en este momento en el puerto o no tiene nada que ver esto? ¿Cuánto sale? ¿Tiene precio? No tiene precio. No tiene precio. Va de acá a Montevideo a Cabo Verde. Perfecto, para que quiera irse. Viene de Cabo Verde. Perfecto. Y próximo destino no sabemos. Bueno, vamos a escuchar una canción. Hacemos la tanda. Esto es para los que están atentos. Es un clásico de clásicos de los auténticos decadentes. Pero también su melodía se ha hecho muy fuerte en otra versión acá y también cruzó el charco. Pero la génesis de la versión alternativa surgió de Uruguay. Quiero que me manden señales, mensajes que aludan a de lo que estoy hablando, ¿no? Es loco tu forma de ser de los auténticos decadentes, pero quiero que me pongan algunas partecitas de esta nueva versión que está circulando en las últimas horas. Estamos trabajando para un nicho específico de oyentes que están interesados en el Greg Mortimer. Tengo información de último momento. El Greg Mortimer, que como bien nos señalaba @AlvinGreen, viene de Cabo Verde, está recalando por estos días en nuestro país para cargar combustible y sobre las 20 horas estaría emprendiendo su partida rumbo a Ushuaia. La última vez que estuvo el Greg Mortimer por acá, no la pasamos bien. ¿Qué significa Tal que vez- Greg Mortimer esté acá? Tal vez de cara a lo que será la jornada del domingo, la llegada del Greg Mortimer puede ser un mal augurio. No sé. Puede ser. La pregunta es para ¿Qué quién. qué sería un mal augurio en una elección nacional? La pregunta es que, ¿para quién?
para quienes hay que interpretar, ¿no? Hay que pensarlo. El Greg Mortimer es un buen augurio para el Partido Colorado. Vos decís que esto es una señal de que le va a ir bien al Partido Colorado Sí, el domingo. claro. Sí, la gente. La última vez que estuvo el Greg Mortimer, un Colorado anduvo volando. ¿Qué recuerdan de la gestión de Talvi en Cancillería? Que se fue y nunca volvió. Aparte de eso. Eso es lo más Ta. memorable, que se fue y nunca volvió. Lo que más me acuerdo de la gestión de Ernesto Talvi en Sí. Cancillería es que se fue. Su voz. Hola, Diego. El Greg Nico. Mortimer. No, pero estuvo- eso ya es el Talvi de campaña. Para mí, la voz y las imitaciones de su voz eran en campaña. Sí, es cierto. Sí, Cancillería fue pumba. me voy. Y el Greg Mortimer. No. Domingo de noche, séptimo día, Ajá. noticia. Sí. ¿Es verdad? Sí, claro, sí. Ernesto Talvi abandonó la política, divulgó una carta entre los colorados de Ciudadanos. Sí. Qué momento, ¿no? Pero yo me acuerdo que ¿cómo era que se llamaba? Ay, se me está escapando el nombre. ¿Se acuerdan que tuvo una peleita mínima con la calle en su momento? Sí, tuvo. ¿Cómo se llamaba el jerarca este? ¿De que qué? Talvi no lo quería. Julio Luis Sanguinetti. No, esa es otra peleilla. Ya lo voy a Pará, averiguar. digo, tal vez se emocionó el Parlamento al recordar las gestiones de la Cancillería por el Greg Mortimer. O sea, fue realmente. Fue su Maracaná. ¿Entendés? O sea, si vamos a recordar a Talvi por algo, va a ser por eso. Y porque se fue apenas asumió. Nunca me involucré mucho con la historia de Greg claramente Mortimer, no. quiero decir. Es impresionante, Nico, que estés tan por fuera, ¿no? En fin, no me voy a colgar más con eso. Diego, ¿puede Sí. ser que tengas algo interesante para comentarnos que Vamos. tiene que ver con la agenda del presidente? Vamos con una cortita, porque tiene que ver también con un tema que yo entiendo estuvo ausente de esta campaña. Así como estuvo muy presente en 2019, de los dos lados. Hay que recordar que Lucía Topolansky habló de que había que decretar una emergencia de vivienda por la cantidad de asentamientos que había en nuestro Bueno, país. si querés, también había estado en 2014 el tema. Y también lo había estado en el 2009. Mujica hablaba del ejército entrando a los asentamientos a construir en la previa del plan Juntos. Que terminó siendo justamente, ahí va, obviamente el ejército no entró a construir. No, se ve ¿No? que después. Parte del rosario de ideas que tiró Sí. Mujica que nunca se concretaron, bueno, tuvo esa obviamente. Pero ayer se demolió la última casa del asentamiento Kennedy. Hay que recordar que ya hubo un acto de inauguración de las nuevas viviendas de las personas que habían sido relocalizadas en este asentamiento ubicado en Maldonado. Y ahí estuvo el presidente de la República, acompañado del intendente Enrique Antía y otras autoridades de gobierno y también municipales, hablando sobre lo que significaba este hito. Es un asentamiento, digamos, histórico que finalmente fue demolido por completo, por un lado, y su gente relocalizada. Y el presidente aprovechó para hablar de todo un poco, ¿no? Se puede decir que concentró en 10 minutos una suerte de mini acto de campaña, porque habló de delitos. Fuerte lo que decís, ¿eh? Bueno, sí, porque realmente, obviamente se trataba sobre vivienda, pero habló de muchos otros temas. ¿De qué te reís, Jorge? De que lo saqué al final, lo saqué al final. Quedó como loco. Talvi y su pelea por el apoyo que la calle Pou le había dado a Claver Carone, el Claver candidato Carone. estadounidense Claro, del al BID, BID. o vamos con Sí, Mundial. sí, era eso. Claver Carone, Solo bien. yo me acuerdo, ¿no? Solo yo me voy a acordar de la pelea por Mauricio Claver Carone. Qué lindo. Bueno, a ver, vos, Nico, ¿te acordás de la promesa de campaña no fue una promesa de campaña, fue una propuesta de campaña de la calle Pou en 2014 de asentamiento cero. Bueno, se convirtió en un latiguillo. Primero, como propuesta de campaña y después, con el paso del tiempo, como una anécdota que el presidente cuenta una y otra vez de una forma muy similar sobre cómo aquella idea después la reformuló, la resignificó con el pasar del tiempo. César Yacosa, no sé si tenés esa primera parte donde la calle, que ya había contado esta misma anécdota en la mañana, al parecer, la volvió a contar en Maldonado. Y recordaba cuando a mí se me dio por poner foco en la política de los asentamientos irregulares. Lo contaba hoy también temprano, que yo había escuchado al presidente Luis Ignacio da Silva, que obviamente somos de signos políticos distintos,
Pero cuando él hablaba de FOMI cero, de hambre cero, dije, es acá. Asentamiento cero. Y nos dieron más palo que la llamada, porque decía que era imposible. Y es obvio que es imposible si no hay una política que además contenga, genere prosperidad. Y tampoco es una política a mediano plazo. Mira, ahí está, es un poco, digamos, el recorrido que el presidente hizo sobre su concepto de cómo atacar el tema de los asentamientos, ¿no? Primero pensó que se podía ir hacia una política de asentamiento cero, copiando aquel plan, aquel concepto de Lula de hambre cero en Brasil. Vos tocaste el chico en 2014, ¿eh? Eras uno de los que le dio más palo como en la llamada, Sapo. Fue una de tus banderas en 2014. Fue un episodio puntual, pero creo que fue digamos, consensuado de que sonaba medianamente demagógica aquella propuesta. Y bueno, ya para 2019 vino con otra idea, pero sí estuvo muy arriba de la mesa el tema de los asentamientos. Hay que acordarse de el informe que presentó Techo en su momento, que hablaba creo que de 656 asentamientos en nuestro país, después de un mapeo que hicieron, donde no solamente dieron la cantidad de de asentamientos y en dónde estaban ubicados, sino que también hicieron un informe muy detallado de las condiciones de vida de las personas, el tipo de servicios que tenían o no tenían, etcétera, etcétera. Bueno, ese dato, esa cifra, se coló en la campaña y se machacó mucho sobre que de ser gobierno, el Partido Nacional, pero después la coalición, iba a hacerle frente a los asentamientos de una forma contundente. Bueno, ¿qué pasó? Estamos cerrando el quinquenio y ayer el presidente, en medio de este discurso, hizo alusión al tema de cuánto habían avanzado y dijo, es la primera vez en la historia que decrece el número de asentamientos. Vamos a escuchar. Como es la primera vez en la historia que decrece el número de asentamientos de uruguayos viviendo en asentamientos en nuestro país, es la primera vez en muchísimos años que realmente bajan los delitos. En realidad estaba hablando de trabajo, seguridad, vivienda, y en ese contexto es que dice, es la primera vez en la historia que decrece el número de asentamientos y pega de personas que viven en asentamientos, que no es lo mismo, obviamente, ¿no? Seguro que seguro que lo segundo lo dijo, digamos. Capaz que lo primero no lo quiso decir, o sea, quiso decir personas que viven en asentamientos, y finalmente dice, primero dice asentamientos, después dice personas que viven en asentamientos, no sé. Lo cierto es que no sé si hay que ir al VAR, pero por lo pronto, el gobierno salió a comunicar sobre esto, ¿no? Sobre cuál fue la gestión que hicieron en materia de asentamientos. Salió a hablar la directora de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche, quien estuvo a cargo, a partir de cierto momento, de encarar y ejecutar el Plan Avanzar, que es el programa que tiene este gobierno de erradicación de asentamientos. Y ahí apareció otra cifra, ¿no? En las últimas semanas, creo que vos, Nico, la entrevistaste en Desayunos, había dado una entrevista en el diario El País. El Plan Avanzar se proponía llegar a 120 asentamientos, incluyendo a unos 15.000 hogares en todo el país. Por un lado, querían continuar el trabajo en 40 asentamientos que venían del gobierno anterior, algunos que eran obra y otros eran proyectos, retomar el trabajo en 20 asentamientos que habían quedado en el freezer producto de la pandemia y sumar la intervención en unos 60 asentamientos nuevos. Bueno, Arbeleche lo que ha dicho es que cree que van a lograr regularizar más de 40 asentamientos, van a dejar en obra unos 80 para el final del periodo, es decir, van a terminar 40 asentamientos y 80 van a quedar en obra. Y aparte piensan sumar unos 60 que quedarán en formato proyecto. ¿Cuál es el punto de partida de este gobierno? Porque las cifras nunca estuvieron muy claras, ¿no? Desde lo vamos de cuál es la cifra exacta de asentamientos en nuestro país. Bueno, a partir de una ley que se aprobó en esta administración que promovía el cálculo de asentamientos a través de un registro nacional, es que llegaron a una cifra para el año 2020. Ellos dicen que, la DINISU, el presidente, dicen que en marzo de 2020 había 684 asentamientos en nuestro país. Hicieron un estudio en base a información de las intendencias, en base a información
del INE y lo presentaron de esa forma. Dijeron, bueno, arrancamos con 684 asentamientos, no tenemos todavía muy claro cuál es la cantidad de personas que viven en asentamientos y tampoco actualizamos las cifras de asentamientos hacia atrás, ¿no? Simplemente queríamos mostrar a la población que teníamos como punto de partida esta cantidad de asentamientos y veremos con cuánto terminamos al final de la gestión. Esa cifra tampoco está. No está la cifra de cuántos asentamientos hay a 2024. Sí se ha dicho que piensan terminar con, porque también adosada ese número, dicen, bueno, 684 asentamientos significan unas 220.000 personas viviendo en asentamientos. Nosotros al final de este periodo de gobierno pensamos que 1 de cada 4 personas que viven en asentamientos no va a estar viviendo más en asentamiento o va a quedar en un plan que eventualmente lo va a sacar de un asentamiento. O sea que van a bajar la cantidad de personas que viven en asentamientos. Eso es lo que eventualmente estaría diciendo el presidente. Es decir, están trabajando sobre esas 220.000 personas que agarraron al principio de este periodo y una de cada 4 de esas 200.000 personas, es decir, 55.000 personas, saldrían de asentamientos al final de este periodo. ¿Se puede ser tajante a la hora de afirmar que hay menos, por primera vez hay menos asentamientos o personas viviendo en asentamientos? Bueno, todavía no, porque todavía no terminó el periodo, que es lo que estás avisando desde ahora, ¿no? Partiendo de la base de que ya las cifras, primero que nada, que tenés que ver exactamente cuáles son, y segundo, que parece no haber mucha confianza en esa cifra tampoco, ¿no? Bueno, faltan los datos del censo, ¿no? Faltan los, de personas viviendo en asentamientos. Y falta también la actualización. Vos tuviste cifras acabadas en 2006, en 2011 y en 2018. Esas cifras, por la nueva ley, van a ser revisadas y actualizadas. Esas cifras ya están actualizadas, pero el gobierno dice que está afinando todavía el lápiz para presentarlas. O sea, por lo pronto decidieron presentarlas de 2020, no así las de 2018, 2011 y 2006, que sí están siendo actualizadas y eventualmente presentadas para que la población pueda comparar. Lo que sí dice Florencia Arbeleche es que de 2006 a 2011 bajaron la cantidad de asentamientos y a partir de 2011 empezaron a subir, por lo cual sí en algún momento de la historia de nuestro país bajaron la cantidad de asentamientos. Y lo otro es que no se puede afirmar, o por lo menos dice la propia Florencia Arbeleche, que efectivamente bajó la cantidad de gente que vive en asentamientos hasta bien no esté acabado y presentado el censo de 2023 del INE, que te presenta el número cerrado de personas que viven en asentamientos. ¿Por qué no se presentó todavía? Se presenta en diciembre. Porque al parecer hubo alrededor de un 10% de personas que no pudieron ser censadas, que es una cifra muy alta en comparación a censos anteriores, que era del entorno de 5 o 6%. Vos podés trabajar con cierta metodología para proyectar sobre esas personas, bueno, sus características, etcétera, y eso se va a presentar el 10 de diciembre. Pero por lo pronto, la cifra de cuántas personas viven en asentamientos no se puede dar de forma definitiva, y de esta forma lo decía la propia Arbeleche en el programa Periodistas. Asentamientos, lo que importante es hablar de familias y de personas. Y esos datos realmente, al ser serios con los datos, es dato que nos va a brindar el censo, cuando el censo obviamente se está ya terminado en el 2023, pero los datos que nos permiten saber esta información de cantidad de familias y de personas en los asentamientos, todavía no lo tenemos. Entonces, ahí es que hacemos estimaciones. Entonces, cuando hablamos de estas, estimamos en el 2020 unas 220.000 personas viviendo en asentamientos, son una estimación que hacemos a partir de la información que tenemos hoy. Pero yo creo que es importante tener el dato y esperar al dato que arroje todo el censo del 2023 para estar más sólidos en esto. Bien, es decir, el presidente dice, bueno, bajó la cantidad de personas que viven en asentamientos. Arbeleche dice, en verdad, tenemos estimaciones, no podemos no lo sabemos, asegurarlo. Cierta todavía. Exactamente. Los asentamientos, según un pedido de acceso a información de miles de ciudades de 2019, eran 616 contra 621 de 2021. En el medio de ese dato de 2020, de 684. La explicación del gobierno es, bueno, hubo una actualización y es por eso que aumentó la cantidad de asentamientos en nuestro país. Pero también hay que esperar a que aparezcan los datos de todos los años, que eventualmente van a aparecer, y el dato del censo nos va a arrojar la cantidad de personas que viven en asentamientos. Es decir, ¿se puede hacer política con la cantidad de personas viviendo asentamientos? Hay que ser cuidadosos. Todavía no. Todavía no.
fácil se impone. Fácil desviarse. ¿Cómo llegan desde el PIT-CNT a las horas previas al plebiscito de la seguridad social? Ya todos pueden citar de memoria las 3 medidas que la central sindical, junto a otras organizaciones sociales y sectores de la izquierda, quisieron llevar adelante. Es decir, volver a los 60 años como edad mínima de retiro, equiparar jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional y eliminar el ahorro individual con fines jubilatorios y, por lo tanto, las AFAPs. Para quienes promueven la papeleta, son 3 medidas de defensa de la clase trabajadora en reacción a la reforma que llevó adelante el gobierno, que desde su visión le pidió más esfuerzo a los trabajadores sin pedirle nada a cambio al capital. Para quienes cuestionan la iniciativa, y ahí está no solo el gobierno, sino la mayoría de los sectores del Frente Amplio y la mayoría de los economistas del país, la propuesta está inspirada en intenciones que pueden ser compartibles, pero que resultan insostenibles en el mediano plazo y generarán perjuicios incluso para la población que pretende defender. Ayer estuvimos conversando con el ex gerente general de República AFAP, Carlos Matisich, sobre este asunto, y hoy será el turno del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Somarúa. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes una aclaración preliminar, porque en este país, bueno, cualquiera con sentido de la moral, arrogarse títulos que uno no tiene no está bien. No soy más secretario general de mi sindicato. Hicimos una reforma estatutaria que establece un periodo límite de permanencia en las principales responsabilidades. Entonces ahora integro la Dirección Nacional, pero no soy más el secretario general. Bien, hecha la aclaración. Queda claro, bueno, quedamos... No, está bien, para ser precisos. Estábamos hablando fuera de tanda, ¿no? Estuve mal, esperá, te dejé mal. Ex secretario general. Ex secretario, exacto. Estábamos hablando antes de la nota, docente de filosofía. ¿Cómo llegaste a este tema de la seguridad social? Porque hoy te has vuelto uno de los voceros, has dado debates, das entrevistas vinculadas a este tema. Por ejemplo, en la discusión que hubo en el PIT-CNT con respecto a este plebiscito, ¿estuviste ahí activo? ¿Cómo llegaste a este tema? Bueno, yo en realidad no soy un especialista en seguridad social, lo he dicho en todas partes, soy un autodidacta. Y sí, lo que he hecho es estudiar con compromiso y rigor. Y a su vez he consultado a economistas y abogados para asesorarme en aquellos aspectos que no logro entender por mí mismo, pero básicamente lo que hice fue eso, estudiar muchas horas por día. Eso no me hace poseedor de ninguna verdad, pero sí tratar de aportar elementos de reflexión y de juicio que ayuden al debate público. Y esto lo hice una vez que el movimiento sindical definió iniciar este camino de ir hacia una consulta popular plebiscitaria para enmendar el artículo 67 de la Constitución. Y esto capaz que suena medio... Pero lo hice por compromiso y amor a la clase trabajadora. Es por lo que lo hice. No, yo no gano nada con esto, no cobro un sueldo por esto. O sea, lo hice por compromiso con mi clase trabajadora. Sergio, a ver, para ir como uno de los puntos medulares de la discusión que se ha dado en torno a la papeleta. La seguridad social en general se evalúa en base a 3 dimensiones, ¿no? La cobertura, o sea, cuántas personas logro alcanzar con los beneficios, con las prestaciones. Lo que es la suficiencia, o sea, qué tan generosa pueden ser las prestaciones que se pagan. Y la sostenibilidad, o sea, en función de la cantidad de gente a la que cubro y en cuánto le pago a esa gente, en qué medida puedo sostener eso en el tiempo. Está claro que la papeleta, cuando plantea volver a los 60, mejora, o por lo menos lleva la cobertura a los niveles que estaban antes de la reforma de gobierno, mejora la suficiencia porque por lo pronto lleva las jubilaciones, porque mejora las jubilaciones mínimas de manera inmediata. Y a su vez mejora las demás también, porque cuando saca el pilar de ahorro individual, lleva todo el sistema de transición, el cálculo termina siendo que mejora las jubilaciones. Ahora, ahí no hay problema en ninguna de esas dos cosas. El problema está puesto en la sostenibilidad. Sí. Y eso ahí es donde está ese gran consenso técnico de los especialistas diciendo esta reforma no es sostenible. ¿Ustedes cuál es el argumento de base para decir esto sí es sostenible? Nosotros podemos argumentar que es sostenible por esto y por esto. Bien, voy a hacer un comentario preliminar y después voy al cerno de tu pregunta, ¿sí? Aquí tengo conmigo el documento del 27 de noviembre de 2023
que es el informe técnico del equipo de proyecciones actuariales del BPS, el que utiliza Saldain, los economistas del Frente Amplio que firmaron la carta en contra del plebiscito, en fin. Este es como el Talmud, ¿no?, que utilizan, el material interpretativo. En la página 3, voy a leer textual, dice así: dada que la propuesta de enmienda constitucional no incluye aún una reglamentación legal ni detalles de cómo se aplicaría la misma, la estimación realizada en este informe está basada en supuestos generales que pueden diferir de la propuesta final a considerar. Este es un primer elemento, no va al seno de tu pregunta, pero es importante, porque hay una discusión acá de financiamiento, a otros llaman costo, nosotros llamamos financiamiento de derechos, no es un problema de palabras, es un problema de significatividad de lo que se quiere decir. Y, por ejemplo, acá se habla de 1.038 millones de dólares del costo de la equiparación de las jubilaciones y pensiones. Y acá tenemos dos problemas. Primero, uno que es uno de los supuestos, este supuesto, digamos, en el cálculo que hacen ellos, se basa en una lectura del artículo 6, del numeral 6 de la papeleta, que habla de ninguna jubilación ni pensión, ¿sí? O sea que toman en cuenta las prestaciones, no la persona, al revés de lo que decimos nosotros. ¿Me voy explicando? Sí. Bien. Entonces, acá hay un problema técnico que rompe los ojos, que es el siguiente. En las estimaciones toman en cuenta los causavientes, o sea, las personas en las que se divide una pensión de sobrevivencia. Entonces, eso lleva la magnitud del cálculo a 500 millones de dólares más de lo que sale. Capaz que por los términos la gente Sí, puede no está bien. entenderlo mucho. Está bien. Ahí hay una discusión que es que básicamente si vos lees la papeleta, como decís vos, habla de eso, de jubilaciones y pensiones, no habla de las personas. Por lo cual, los críticos del plebiscito lo que dicen es, acá hubo claramente un error de redacción, porque lo que ellos quieren decir es para la persona. Muchas personas hoy, por jubilación, reciben varias prestaciones. Pensemos en la cotidianidad, vos podés tener una jubilación, podés tener una pensión, podés tener varias en simultáneo. La lectura que es jubilaciones y pensiones es que todas tendrían que subir. Está bien, ahí hay un problema exegético y es real. Yo admití desde el principio que hay dos interpretaciones, eso no lo niego, porque no soy necio. Pero más allá de las dos interpretaciones, aún tomando la ¿vos entendés que hubo interpretación, un error de redacción ahí o no? yo no la redacté la papeleta, y no es por sacarme ensayo, pero entiendo que hay una ambigüedad que no es deseable. Lo digo con todas las letras. Lo que sí digo con la misma honestidad intelectual es que no creo que sea un callejón sin salida esto, que tiene varias formas de resolverlo. Primero con la interpretación sistémica de la Constitución. Hay distintos métodos de interpretación de la Constitución. Está el literal, está el sistémico. Nosotros creemos en el sistémico, que significa ver la globalidad del texto. Pero ¿no? unos cientos de millones de diferencia según la interpretación. Está bien, pero porque vamos punto por punto. Vamos a dejarlo Voy a tratar de ser ágil, pero punto Vos por decís, punto. ojo con la sostenibilidad, No, porque pero- acá están basando un cálculo en una interpretación, hay varias, la mía es Yo menor. digo que hay dos interpretaciones plausibles, ¿está? La nuestra se basa en una interpretación sistémica, que dice, se toma en cuenta el numeral 1, que habla de la suficiencia de las prestaciones, ¿tá? Se toma en cuenta que el propio enunciado tiene una coma que separa las jubilaciones de las pensiones, y se toma en cuenta que habla del salario mínimo nacional como concepto rector, y el salario mínimo nacional refiere a la persona. Pero supongamos que esa no es válida, y que la válida es la otra, que es por prestación, punto. Cuando se hace el cálculo de los 1.038 millones de dólares, se calcula por persona, no por prestación. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando, ponele, yo me muero y mis hijas cobran la pensión por sobrevivencia. Es mi pensión, que se divide entre las dos, pero es una única pensión. ¿Qué hicieron en este informe? Está acá, para que lo puedan analizar ustedes también, o cualquiera. Aumentaron las de mis dos hijas al valor del salario mínimo nacional. Y eso es aumentarlo por persona y no por prestación. Entonces yo lo que interpreto, sin creer que lo hicieron de mala intención, que hay una tendencia a maximizar la hipótesis de costo. ¿Para qué? Para darle más argumentos a los detractores. ¿Me explico? Porque si la lectura es esto es por prestación y no por persona, está mal hecho el cálculo. ¿Me explico o no? Sí, se entiende perfecto. Una pensión se divide, eso Claro, lo están... lo que sube es la pensión de sobrevivencia, no la cantidad que va a cobrar cada causante. Sí, en ese caso como que se invierte la crítica que se está haciendo sobre el punto 6. Utilizaron las dos interpretaciones. Eso lo entiendo Las dos. perfecto. De todas formas, como complemento de la pregunta, yo entiendo esa discusión que está, y además los propios cálculos del BPS aclaran que eso también va a depender de cómo se termine reglamentando la ley posterior si la reforma se aprueba. Ahora, vos ahí tenés una eventual presión fiscal cuando
aumentás las jubilaciones mínimas y las equiparás con el salario mínimo nacional. También cuando volvés a los 60, porque se va a jubilar más gente de la que se jubilaría a los 65. Pero después está el otro punto, que es el de la eliminación del pilar de ahorro individual. Y es el conjunto de esas medidas la que lleva a que se hable de que la papeleta es insostenible en el futuro. Sobre todo ese punto, el ahorro, la eliminación del ahorro individual. Voy a contestar tratando de ser claro, pero metódico. Lo primero es que al corto plazo no hay ningún caos, y lo dice el informe del BPS. Y esto no niega que hay expansión fiscal, que hay mayor gasto. Yo lo digo con toda la letra, lo he dicho en todas las entrevistas que he dado. ¿Ah? Porque esta sí me parece que es la discusión seria y profunda. Después creo que ha habido mucho fuego de artificio, parte de la estrategia del miedo, generar pánico en vez de elementos de debate racional, duros y puros, como el debate sobre la confiscación, que me parece no tiene... El otro día tuve un debate con Saldain en otra emisora, y lo invité a discutir sobre la confiscación con él, no con ustedes, con él mismo, ¿no? Sí, pero él es que es el principal defensor de que acá hay una confiscación, y no tuvimos la oportunidad de debatirlo. ¿La terminología es lo que te molesta? No es la terminología, es que no hay confiscación, pero eso lo discutimos después si quieren. Pero vamos a esto. Lo primero es decir, hay por 20 años, 4 periodos de gobierno, que el BPS no va a necesitar un peso de asistencia del Ministerio de Economía. Estos son unos 470 millones de dólares, más o menos, porque va variando año a año, es un número dinámico, de asistencia del Ministerio de Economía al Banco de Previsión Social. Por lo tanto, ahí hay 500 millones de ahorro fiscal, que también hay que integrarlos al análisis racional. ¿Por qué se genera este ahorro? Porque el BPS deja de erogar anualmente unos 1.500 millones de dólares a la SAFAP, que es la tercera, el ahorro del jubilatorio, la parte de la asignación computable que va a la FAP. ¿De acuerdo? Entonces eso quedaría en arcas del BPS, esos 1.500 millones de dólares. Además están los 24.000 millones de dólares del Fondo de Ahorro Provisional, que pasaría gradualmente porque se van a cumplir con todos los contratos. Entonces, pero en la suma de los dos influjos se logra una estabilidad plena, un autofinanciamiento de 20 años, y lo dice el informe, no lo decimos nosotros. Después de los 20 años, ¿hay expansión fiscal? ¿Hay un aumento del gasto? Sí, lo hay. ¿Por qué? Porque las personas que se jubilen por el régimen de BPS van a cobrar más de lo que cobrarían con el sistema mixto. Unos 10.000 pesos más en promedio, según lo que dice el supuesto 5 de la página 4 de este informe. ¿Tá? Entonces ahí está la discusión. ¿Cómo se financia eso? Lo primero que tenemos que discutir es si es legítimo y justo. Yo creo que hay una discusión moral acá, porque es una discusión sobre justicia, y las discusiones sobre la justicia son discusiones morales. No son discusiones tecnocráticas, son discusiones morales, ético-políticas, pero no son de discusión técnica. Lo técnico es si es viable o no, y cómo. ¿Ah? Entonces, lo primero a discutir, ¿es justo que incrementemos el gasto en el sistema previsional? ¿Sí o no? Punto 1. Si admitimos como plausible que es justo, tenemos que decir, bueno, pero ¿y cómo se sostiene? Ahí entra la discusión técnica. Bueno, nosotros ahí incorporamos 3 elementos programáticos que hay que incorporar en el debate social posterior a que se apruebe la norma, la papeleta, si es que se aprueba, que nosotros siempre hemos sostenido que no hay contradicción entre diálogo social para una nueva ley y reforma constitucional. ¿Cuáles son estos 3 componentes? Primer componente, la eficiencia fiscal. Uruguay debe encarar una discusión seria, profunda, sin prejuicios ni tabúes, ni maximalismos ideológicos, sobre la eficiencia fiscal. Y ahí voy a mencionar 2 o 3 cuestiones. La primera, el IRAE, el 54% del IRAE no se cobra. El IRAE es el impuesto al capital, lo que debe contribuir legalmente. No hay que aumentar impuestos. Es porque 54 de cada 100 pesos que se deben cobrar legalmente no se cobran. Bueno, hay una parte, una mitad, poco menos de una mitad, que es por exoneraciones, y la otra por evasión. La evasión fiscal es un delito, que se llama defraudación tributaria. Y no se está combatiendo por ineficiencia técnica y por ineficiencia política. Y ahí hay recursos legítimos que el Estado no está cobrando. Es más, el Instituto Cuesta Duarte nos ha dado los estudios técnicos correspondientes que establecen que la reducción de la evasión fiscal a una tercera parte, solo una tercera parte, o sea, llevándolo a los estándares internacionales, reportaría un ingreso genuino de 720 millones de dólares. Entonces, hay una discusión para dar con respecto a la eficiencia fiscal. Pero ¿cómo se digo, porque acá se abren como muchas ventanas. ¿Cómo se instrumenta un plan de mejoramiento de la eficiencia fiscal? Es decir, lograr eventualmente cobrar el 100% de lo que hoy día o se te va por exoneraciones o por evasión. Perdona que te el 100% de lo que se te va. Yo estoy hablando de una tercera parte. Sí, no está bien, pero el 100% de esa tercera parte, lograr incorporarla para eventualmente sostener esta reforma. Bueno, seguramente habrá gente que se especializa en la cuestión tributaria, no solo en la parte jurídica y contable, sino en la parte tecnológica, ¿no?
Es una dirección general impositiva, por empezar. Por ejemplo. Y estos números que estoy dando son de ahí. Son de ahí. Entonces, no son, los sacamos del informe de 2022 de la DGI. Entonces, es decir, bueno, hay toda una cuestión de poner la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería legal al servicio de un objetivo que es combatir un delito. Porque solo nos preocupan los delitos de los pobres. O nos preocupan más, porque tienden a ser más sanguíneos. ¿Te parece que hoy día la DGI no tiene interés en...? No digo que no tiene interés. Estoy discutiendo un hecho. Se puede hacer mejor. Estoy discutiendo un hecho, no intenciones. No, porque el otro sí discutía intenciones. No, pero digo... Es un hecho. La evasión es el 54% del IRAC. Una tercera parte del conjunto de la evasión reportaría 720 millones de dólares. Ahí hay un punto. El otro punto es la elusión fiscal. Yo tengo un informe acá, que es un informe del año 2022. Mientras hablo lo voy a buscar, que habla de que hay 12 empresas del agronegocio que están instaladas en Argentina y Brasil, que está acá, cruzando fronteras para cosechar ganancias, que dice que estas 12 empresas, por un mecanismo muy sofisticado de venta intrafirmas, producen en Brasil y en Argentina, pero facturan en Uruguay. En el 2021 facturaron por 40.000 millones de dólares, 42.000 millones de dólares, estas 12 empresas. ¿Por qué facturan acá si producen en Brasil y Argentina? Lo que dice este informe, que no ha sido refutado, es porque logran evadir impuestos. Si tuvieran que pagar el IRAE argentino, digamos, tendrían que pagar un 35%. Si tuvieran que pagar el IRAE de Uruguay, es un 25%. Pero como hacen este mecanismo de elusión fiscal, que es legal, es una forma de no pagar impuestos legales, pagan solo un 0,75% de impuestos. Entonces Uruguay está haciendo una plataforma legal para que evadan impuestos en sus países, pero que deje muy poco al Uruguay. Entonces la discusión es, ¿esto está bien? No pueden pagar más que un 0,75%, pedirles un 5%, ¿es mucho? Pedirles un 6, no sé, estoy talanteando en este aspecto puntual de cuál es el porcentaje a cobrar. Lo que estoy diciendo, si tenemos que discutir si es justo pagar mejores jubilaciones, y la discusión es de cómo se financia. Bueno, en vez de subir el IVA, que es la propuesta hegemónica, nosotros decimos, ¿y por qué hay que legitimar esto? Entonces, el primer punto es discutir la eficiencia fiscal que incluye la elusión y la evasión. Segundo eje programático, la justicia contributiva. ¿A qué nos referimos con la justicia contributiva? Fíjense ustedes, los trabajadores aportamos un 15%. Somos el país de América Latina que los trabajadores aportamos más a la seguridad social, el quinto en el mundo. El sector empresarial promedio paga un 7,5%. El sector agroexportador un 1,9%. Otros sectores, nada. Por ejemplo, las empresas multinacionales, las plataformas, y no es una cuestión ideológica de aversión a las plataformas, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la justicia contributiva. ¿Cuánto paga pedido ya, por ejemplo, por los trabajadores que tienen a cuenta ajena? Vos decís que ahí hay un margen como para empezar a que el Estado cobre más, digamos. Lo que estamos diciendo es, hay que dar una cuestión de justicia contributiva. Otro dato te doy, concreto, son datos, Después uno puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Los frigoríficos, en el 2021 fue el principal año de venta de agronegocio, 36,5 millones de dólares por día. 2022, 33 millones de dólares por día. El sector de punta agroexportador, primero y segundo, está ahí, es la venta de carne. Los frigoríficos, ¿cuánto pagan? 7,5, ¿no? Pero ¿cuántos trabajadores mandan en promedio al año el seguro de paro? Entre 1.000 y 1.200. Durante varios meses es el BPS el que le paga a los trabajadores de los frigoríficos el sueldo, porque los frigoríficos los mandan masivamente al seguro de paro para optimizar su ganancia y no tener que pagarle cuando baja de zafra. O sea, utilizan el Estado como una forma de digamos, conservar su margen de ganancia en vez de pagar salarios. Ellos también te pueden decir que, bueno, lo hacen para no tener que cerrar porque no le dan los márgenes. Bueno, es el segundo negocio más importante del Uruguay en materia de agroexportación. Perfecto. Antes... Lo que digo, perdón, déjame terminar el razonamiento. Lo que digo es, los sectores que hacen un uso intensivo del seguro de paro, no deberían, la discusión es, no podrían o deberían pagar un poco más. Porque si vos me decís, la fábrica de pasta a la que yo compro los ravioles de domingo, son dos que laburan a partirse al lomo y tiene un empleado. ¿Qué le va a pedir? ¿Que paguen más de aporte? No aguanta. Puede decir que se puede discriminar y que no es salvador. Sí, claro. Antes de seguirte, porque vamos a cerrar este punto. Me falta el tercer eje. Claro, antes de cerrar este punto, quería hacer una consulta, ¿no? Porque vos hablás también del argumento moral, de la justicia, y tenemos la doble interpretación que hay con respecto al tema de las jubilaciones y pensiones, si es todas las prestaciones o si es a las personas. Yo te pongo un ejemplo concreto. Si yo soy un trabajador, ¿no? Y se aprueba la papeleta, y yo veo que en la papeleta lo que dice habla de las jubilaciones, habla de las pensiones, y yo lo que interpreto y lo que me favorece más a mí como trabajador es que se interprete que son prestaciones, porque mi jubilación en la suma va a terminar siendo mejor.
¿cuál es el argumento que me darías a mí como trabajador para decirme, no, en realidad tenemos que interpretar como personas por más que la papeleta dice otra cosa? Porque a mí, por justicia, si me preguntás, yo quiero cobrar lo mejor posible de mi jubilación. Y yo lo que voy a entender es, a mí esta papeleta me consagró un derecho, yo lo interpreto como que es por prestaciones, a mí lo que me serviría más es esto, ¿por qué ustedes van a interpretar lo otro? Lo van a interpretar porque entienden que va a costarles más caro. Entonces el argumento de la financiación es importante, no hay solamente un argumento moral. Pues si vamos por el argumento moral, tenemos que interpretar las prestaciones. Bueno, yo lo del argumento moral te lo discuto, pero te pido perdón para terminar el razonamiento anterior del financiamiento, porque hablé de hablé de la eficiencia fiscal, de la justicia contributiva, y el tercero, y ya voy enseguida, es el de la modernidad tributaria. Yo creo que la gran virtud de esta papeleta, más allá de la papeleta, es que pone al Uruguay en la necesidad de una transición fiscal. Yo soy el defensor de que hay que hacer una transición fiscal que tiene que ser gradual, que tiene que ser progresiva, que tiene que ser con debate amplio y profundo, pero necesitamos discutir, por ejemplo, cuestiones que hoy el mundo está discutiendo. Hay una discusión del impuesto mínimo global, pero hay otra discusión a la par que tiene que ver con la fiscalidad robótica. Bien, te corto y voy con Nico, que así... Esperá, porque no le contesté. Perdón. ¿Por qué no, pero lo que pasa es que la pregunta que me hace Nicolás, perdón, yo no quiero subestimar el resto de las preguntas que me van a hacer, pero la pregunta que me hace... Nico es nuestro periodista más informado del tema. Pero lo que pasa es que la pregunta que hace Nicolás, para mí, esa es el centro de todo el debate genuino, en el sentido que es el que mueve, el que debería preocuparnos a todos, dar esta discusión. Lo que pasa, ahí me surgen dos repreguntas en relación a eso. Pero espera que tengo la... Estamos abriendo un montón de paréntesis. La justicia es donde estoy más fuerte, yo no soy filosofía. ¿Cuál es el argumento que vos le darías a alguien para decirle, mirá, en realidad, aunque hay una ambigüedad, yo te voy a hacer la interpretación que se gasta menos, por más que a vos te beneficia más la otra? Porque yo tengo una concepción en este aspecto muy aristotélica, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido? Aristóteles, en el libro 1 de la política, establece una premisa que para mí es significativa, que es, no me quiero ir muy lejos, ahora vuelvo, pero es que la condición para el ejercicio de la felicidad, de la eudamonía, que le llama él, tiene que ver con que la poli sea feliz. O sea, y la poli ¿cómo es feliz? Cuando genera un principio de justicia. ¿Y cuál es el principio de justicia acá? No es el cada uno que saque el mayor provecho. Esa es la tesis de Trasímaco, de la República de Platón. La tesis es el de la justicia social, es decir, generar la condición para que el que está en peor condición mejore esa condición, ¿no? ¿Qué significa esto en concreto? Y ahora lo bajo. Que si vos ganás 80.000 pesos como jubilado de la caja bancaria y después fuiste docente en la Universidad de la República y cobrás 7.000, a vos, desde el punto de vista de la justicia social, ganás más que el salario mínimo, que es lo que se considera el ingreso mínimo indispensable para que una persona tenga el consumo decoroso básico, ¿no? Básico. Ahora, si yo, que fui asalariado rural, me jubilé por la vejez y cobro la mínima y no tengo otro ingreso como el de la caja bancaria, yo sí estoy necesitando esos 3.500, 4.000 pesos de aumento. Ese sería el argumento... Que la poli sea feliz podría ser una medida populista. No, ¿por qué? No, en el sentido que, en el buen sentido de la palabra, sí es que existe un buen sentido. O sea, presentar una propuesta que obviamente un gran porcentaje de la población está de acuerdo, nadie puede negar que es importante que todos accedamos a una jubilación digna, ¿no? Sí. Sin importar mucho cuáles pueden ser las consecuencias eventuales de tomar esa decisión. No, pero sin importar las consecuencias, no, yo eso no lo llevo. A mí me importan las consecuencias porque no soy un irresponsable. Vivo en este país, quiero esta sociedad, crío mis hijas en este país para que sigan viviendo en este país. A mí no me interesa que el país se vaya al corno, no, eso no es así. Yo por eso estoy planteando, esto vamos a concatenarlo con lo que decía antes. Hay que dar una discusión sobre eficiencia fiscal, hay que dar una discusión sobre justicia contributiva y hay que dar una discusión sobre modernización tributaria. Y después hay otra discusión que tiene que ver con la perspectiva de desarrollo y crecimiento del Uruguay. ¿Cómo hacemos para crear más valor y para que el país crezca? ¿Vos tenés 20 minutos más? ¿O sí? Hacemos una tanda entonces y seguimos la charla después del corte. Es fácil desviarse. Bueno, como decíamos ayer, seguimos conversando con Sergio Sommaruga, dirigente del PIT-CNT, dirigente de SINTEP. Estamos hablando de la reforma que está promoviendo el PIT-CNT.
veníamos hablando o empezamos preguntando a propósito de, bueno, cómo se sostiene esta reforma en caso de que salga. Sergio nos hizo un resumen que ahora lo voy a repasar. Pero básicamente lo que podemos decir es, la papeleta fuerza las condiciones para que haya que salir a buscar financiamiento para esta reforma. No establece cómo hacerlo. Sergio puso algunas ideas arriba de la mesa, por ejemplo, mayor fiscalización para los evasores, menor exoneración al gran capital, nuevos impuestos, tanto o mayor aporte patronal o incluso fiscalidad robótica, entre otras posibilidades que hay. Se podría pensar, no lo dijo Sergio, incluso se podría hasta imprimir billetes y entonces que esto se solucione por inflación. No fue la propuesta que puso Sergio arriba de la mesa, lo estoy poniendo yo como un ejemplo nuevo. Pero lo que sí es seguro es que la papeleta no establece cómo se va a resolver, lo va a resolver el sistema político, ¿no? Que es una reforma constitucional. Por eso perdona que te interrumpa, no sé si tú habías terminado. No, porque quiero desprender dos preguntas a partir de eso. Una es, suponiendo que las reformas que vos, los cambios que vos planteaste se puedan hacer, una es, ¿por qué rascás, tratás de sacar de todos lados? ¿Por qué todo ese esfuerzo lo tenés que destinar a una política en concreto que tiene que ver con sostener las jubilaciones, ¿no? Pensando en que vos tenés una serie de desafíos, otras poblaciones a atender, e incluso esas poblaciones pueden tener otros problemas que no están contemplados en las jubilaciones. Y la segunda pregunta es, si hay cierto consenso, por lo menos entre muchos quienes promueven esta papeleta, es que hay que ir a esta reforma constitucional porque el sistema político no pudo resolver estos problemas, ¿qué les hace pensar que el sistema político, a partir de ahora, sí va a laudar este tema y a encontrar soluciones por el camino, por las vías que ustedes entienden que hay que hacerlo? Porque perfectamente esto se podría solucionar por vía de ajustes que afecten a la clase trabajadora de nuevo. Bueno, empezando por la primera pregunta. Esto tiene que ver con lo que empezamos a razonar. ¿Cuánto es el impacto fiscal del aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, ¿no? Porque eso es parte del debate. Si partís de la premisa maximalista, de los mayores costos, estás en 1.100 millones de dólares. La premisa nuestra, a partir de la interpretación que nosotros hacemos del numeral 6, quién es el beneficiario, quiénes son los beneficiarios, que son las personas que por todo concepto ganen menos que el salario mínimo nacional, la brecha entre jubilaciones mínimas y pensiones mínimas y salario mínimo en el 2023 era el 22%. Ya este año es el 18%. Y en función de la evolución proyectada para el año que viene, el 2025, va a ser del 15%. ¿Por qué? Porque la jubilación, a pesar de que hubo 4 años de rebaja de las jubilaciones, porque cambió el criterio de ajuste del índice medio a IPC, y como el índice medio bajó, se desplomaron las jubilaciones también. Pero, ¿cuánto saldría esa equiparación tomando ese acortamiento de la brecha? Son 350 millones de dólares, no 1.200 millones de dólares. Entonces, ahí esta discusión es muy relevante porque tiene que ver con la cantidad de recursos que vas a necesitar o no. Claro, pero yo estoy hablando del costo total de la reforma. Sí, ¿no? El costo total es más que el sistema de BPS y los criterios del título sexto de la 16713, o sea, cuánto te paga el BPS, más que el sistema mixto. En promedio, 10.000 pesos más. Y ahí sí está la expansión fiscal. Pero esa expansión fiscal no se come todos los ingresos. No es que no vamos a poder financiar más cárceles, más escuelas, más vivienda, más infraestructura pública. Eso es parte de un pensamiento mágico. O sea, eso no tiene sostenibilidad en la discusión de la capacidad de recaudación que tiene el Estado para cubrir todo eso. Menos si incorporamos en esta discusión los 3 ejes que nombraba anteriormente y el otro eje, que es el de cuál es la estrategia de desarrollo nacional para el país. Es decir, cómo generamos más valor y cómo la sociedad y el bien público se apropia progresivamente de ese valor generado para tener más espalda para el financiamiento de políticas públicas. Es decir, no es una discusión, digamos, ni alocada ni fantasiosa, es poner en discusión el financiamiento de derechos en una perspectiva estratégica que, por un lado, incluye el crecimiento económico y, por otro, la democratización del ingreso. Porque, en definitiva, y esto también lo digo con toda convicción, es una discusión de clase para mí. ¿Por qué? Porque para los pobres y para los trabajadores de menores ingresos, los derechos son la base material del ejercicio de las libertades. Porque si vos no tenés ingreso y no te podés pagar educación privada, ¿no? Solo tenés la educación pública. Tu libertad de educarte depende del derecho a que el Estado te ofrezca educación pública. Lo mismo con la salud, lo mismo con la vivienda, lo mismo con el trabajo. Entonces, los derechos son fundamentales. Nosotros estamos diciendo hay que financiar derechos
porque es la base para el ejercicio de la libertad. Hay que financiar un derecho en este caso. ¿Cómo? Hay que financiar un derecho. No, porque vos... Porque creo que si entiendo mal, pero yo creo Nico, que... la pregunta es, ¿por qué, digamos, poner arriba de la mesa toda esta batería de medidas? ¿Por qué todo este esfuerzo para esta cosa concreta? Exactamente, pero lo para que pasa recaudar es que eso... para una modificación puntual que es las jubilaciones Pero ¿cómo sumergidas? fundamenta? No me quiero hacer rol de inversión de roles, pero ¿cómo fundamentás que esta medida se come todos los ingresos? Porque, digamos, según por ejemplo, los cálculos de Simbe, que en lo que vos citaste también ahora, cuando hablabas de los 20 años, lo que dice es, vos tenías una reforma que tenía una trayectoria de gasto antes de la 20.130, y esto lo que hace es ir en el mediano plazo o largo plazo, si querés, 50, 75 años, te suba 4 hasta 8 puntos del PBI en relación a la trayectoria que tenías esperada. Pero yo leí el informe del CIMBE y toma en cuenta también un presupuesto de costos que es muy diferente al que tenemos nosotros dado por el Instituto Cuesta Duarte a partir de los datos del BPS en función de cómo interpretamos nosotros ¿De cómo es el a aumento largo de la plazo? mínima. El aumento de mínima. No, pero lo que pasa es que ahí tenés 600, pero ahí tenés 600 millones de dólares por año, ¿no? Un poco menos de un punto, ¿está? Del PBI. Sí, por lo pronto sí, en el primer momento, sí. Está bien. Vos después tenés para el 2050 un aumento de 2 puntos, ¿está? Y después para el 2100. Pero eso, haciendo previsiones del crecimiento del producto muy conservadoras, extremadamente conservadoras, y sin ninguna rediscusión del esquema de financiamiento. Pero para no empantanarse con la discusión de los números, bien, lo cierto es que va a costar plata. ¿Cuánto? Lo vemos. En este momento, para lo que te voy a preguntar, no importa. Va a costar una plata. Porque tenemos que salir a buscar esa plata y hacer todos estos esfuerzos para buscar esa plata, para financiar esto, cuando no es el único derecho que existe. No, pero tenés otros problemas en la sociedad que requieren plata cuando también. Vos financiás el BPS, cuando vos financiás el BPS, financiás otra cantidad de cosas que solo el BPS financia y que las AFAP no financian, por ejemplo, ¿no? Las asignaciones familiares. La licencia maternal, la licencia paternal, el seguro de paro, los tratamientos para enfermedades raras que hay, realiza el Cansan y el Crenadesar. Mil otras cosas, para otras poblaciones no, porque el BPS, en este caso las jubilaciones, se concentra en eso. Tenés otras poblaciones que tienen otras necesidades y hay otras cosas que las personas que están en edad de jubilación precisan y esto no lo garantiza. Yo qué sé, una vivienda digna, por ejemplo, ¿no? Para ponerte un ejemplo, vos tenés una situación de mucha gente viviendo en asentamientos, un gobierno que tiene que decir qué hace, ve que lo que tiene que subir es el número de la jubilación y bueno, capaz que lo que yo te subo es la jubilación y la vivienda, viví en un asentamiento, arreglate, ahora no tengo plata para hacer otra cosa. ¿Entendés a lo que voy? ¿Por qué gastar específicamente en esto? Lo que pasa es que esa pregunta presupone que esta propuesta se consume todos los recursos públicos disponibles. Yo no dije todos, yo dije los que va a consumir. Sí. Porque hay que salir a buscar recursos para esto específico y no para otras cosas. Pero vamos a llevarlo a tierra. Un trabajador que gana 60.000 pesos por mes, ¿no? En los últimos 10 años, que en Uruguay es un buen sueldo tomando en cuenta que medio millón gana 25.000. ¿Con cuánto se va a jubilar? Si se aprueba la papeleta. Una tasa de reemplazo del 45%. Con 23.000 pesos, 24.000 pesos. Para el resto de su vida. No, bueno, ahí le tendrías que agregar el suplemento solidario. Bueno, sí. Ahí le agregarías el suplemento solidario. Claro, pero el suplemento solidario, ojo, porque el suplemento solidario también tiene una engaña pichanga, ¿no? Porque vos lo podés ajustar. Desaparecer en el largo plazo. Vos podés ajustarlo por índice medio salario. Esto es muy técnico, pero vos sabés bien, o sea, es una engaña pichanga. Y claro, porque vos lo podés ajustar por 3 vías. Lo podés ajustar por el promedio del aumento salarial, que eso sería lo positivo, progresivo. Lo podés ajustar por inflación, y ahí lo congelás. Pero además tenés un ancho de banda de 20 puntos. Para arriba o para abajo. Entonces, en realidad, ponele que la inflación es 8, pero yo tengo ese margen de 20 puntos, lo llevo a 0. Y es legal, y me sirve como para hacer la última pregunta que había quedado planteada. Sí, fui claro, me parece que no te contesté mucho la pregunta, capaz, la última. No, ¿por qué salir a buscar plata y hacer todos estos esfuerzos para esto concreto? Bueno, porque en vez de otras cosas? Para mí hay un tema de justicia social, hay un tema de que las personas tengan un ingreso mínimo decoroso para seguir viviendo el resto de su vida, que eso le trae bienestar a las personas, a la familia y genera un mercado consumo. Porque el que gana 22.000 pesos, 23.000, 25.000, ¿qué va a ir a las Bahamas con esa guita? ¿Se la va a patinar en las Islas Maldivas? ¿O la va a gastar en carne, garrafa y pañales para los nietos? Pero sobre la controversia de que, bueno, estás, digamos, de alguna forma beneficiando a el segmento de la población que presenta los menores índices de pobreza versus el problema real más acuciante, que es ese 20% o 10% duro de pobreza en algunos sectores, sobre todo la niñez.
Ahí, ¿cómo te parás? Bueno, yo no, vamos a hacer hablar los datos. Porque yo acá tengo información del banco, de la rendición de cuenta, de cuánto se transfirió en el 2023 del BPS a la SAFAP. En el 2023 fueron 1.500 millones de dólares, ¿está? 2023. En 2022 fueron 1.382 millones de dólares, 1.400 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que le tiene que destinar el Ministerio de Economía a el BPS? Porque el llamado déficit, ¿no? Porque le saco 1.500, se puede quedar con déficit. Le tengo que poner plata. ¿Cuánto es según la rendición de cuentas? Asistencia financiera, ley 14.550, artículo 47, asistencia financiera prejubilados BPS. ¿Cuánto es esto en millones de dólares? 476 millones de dólares. Estos 476 millones de dólares, al año siguiente, al otro, que se apruebe la reforma, el Ministerio de Economía no los va a tener que poner. ¿No va a tener que ponerlos? Ahí hasta que se te termine. 20 años. Claro, por 20 años. Esto, pero la pregunta es... No, bueno, pero esperá. Sí. No, porque hay un matiz ahí que es, eventualmente se va a depreciar la cantidad de dinero que vas a sacar de la SAFAP. Eso lo discutimos ahora, si quieren. No, pero tengo respuesta para eso. Pero tengo respuesta para eso, pará. No quiere decir que yo tenga la verdad. Sí. Estoy diciendo, tengo una respuesta, nada más. Entonces, lo concreto es que el sistema político sabe que le van a quedar estos 476 millones de dólares por 20 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que esta plata no se gaste en sueldos en la Comisión Mixta de Salto Grande o aumentando el patrimonio del presidente de la República. Que se gaste en la erradicación de la pobreza infantil y de las adolescencias, que según la UNICEF sale 380 millones de dólares por año. O sea que la plata quedaría en caja da para aplicar de inmediato una política tendiente a la erradicación de la pobreza. O para juntar las jubilaciones mínimas también, que vas a tener que hacer. No, porque eso vos tenés 1.500 millones de dólares que te ingresó de la plata que no transferimos a la SAFAP. Lo otro, esperá, lo de la papeleta. Se nos muere aquel. No, un estornudo en la carrera. La papeleta prevé un sistema multipilar en dos modalidades. ¿Tá? Prevé el sistema multipilar de ahorro individual, producto de la negociación colectiva en el marco de los consejos de salario, que eso incluye a todos los trabajadores formales del país, a todos, públicos y privados. Todos los que hoy están en el sistema FAP podrían perfectamente ingeniarse en el marco de la negociación colectiva un sistema de ahorro individual, primer cosa. Segundo, la papeleta prevé el sistema multipilar en base al ahorro colectivo. Tercero, el BPS tiene un concepto que se llama reservas técnicas. El BPS puede invertir el excedente, consúltenlo, reservas técnicas. Entonces, si el BPS tiene durante 20 años un excedente, ese excedente lo puede invertir en tiempos de retorno que le permita recuperar ese dinero. Esto no es tan... yo no estoy diciendo que sea así de fácil, estoy diciendo, no hay posibilidades de invertir. Sí hay posibilidades de invertir. Es más, el fideicomiso, ¿qué va a hacer? Va a respetar todos los contratos que tiene con los distintos inversores. Por lo tanto, esos activos financieros van a seguir operando en el mercado. Y en la medida que vayan retornando, vos tenés la posibilidad de que el BPS pueda hacer uso, a través de las reservas técnicas de inversión de eso, o de lo contrario, a través mismo de la papeleta, ingeniar sistemas multipilares de ahorro individual y colectivo. Bien, ahí tenemos para una más. Una más, la no, última. porque entonces hago la que te había dicho que quedó pendiente. ¿Por qué pensás? Si digamos, esto tiene que ver en parte con que el sistema político no resolvió los problemas de la seguridad social, ¿por qué ahora resolverían en un sentido como el que ustedes pretenden, pensando en que todo esto de lo que acabamos de hablar va a terminar dependiendo del sistema político? Bueno, yo ahí te voy a contar. Hay muchas, como si fuera Rayuela, tenés muchas formas de elegir, ¿no? Por dónde irla a responder. Pero yo voy a responder con una que creo profundamente. La historia de los derechos es la historia de las luchas. Las 8 horas a los trabajadores nos costó los mártires de Chicago. La lucha contra la dictadura nos costó los desaparecidos, la huelga general, en fin. O sea, ¿cómo? Vos decís, yo confío, no es que yo no tengo una desconfianza en que el sistema político va a hacer oídos sordos al mandato popular. Pero si no lo hace, y el movimiento popular se va a movilizar. ¿Cómo conquistamos la ley orgánica de la universidad? ¿Mandando cartas al Papa? No, con movilización y lucha. Yo creo en la lucha social, creo en que la construcción de derechos democráticos se hace de las plazas, se hace del ágora, se hace de las calles. Entonces, si hay que luchar en la calle, democráticamente, ¿no? Se va a luchar en la calle.
Sergio Somalúa, muchísimas gracias por esto. No, gracias a usted. Capaz que, pero no sé si fui muy claro, pero... La gente dirá. La gente tiene. El pueblo es sabio. El pueblo es sabio. Menos mal que no se nos murió, Nicolás. En algún momento No, solo un estornudo. No, Solo bueno, pero un estornudo puede ser el principio de algo. Gracias. Fácil desviarse. Si no me equivoco, está el Nene ya en controles. ¿Qué dupla? El Nene y Luchi, ¿eh? De Kid Cuba. La dupla de las 6 y pico. Hoy hablo con el representante oficial de Canal 12 acá en este programa. No. Presenta cifra. Hoy en Mariano Telemundo. Pomies da su última encuesta de intención de voto, esta vez diciendo si las elecciones fueran este domingo. Bueno, efectivamente las elecciones son este domingo. Cambié la pregunta. Las elecciones son este domingo. Sí. ¿Qué vas a votar? Intuyo que mañana dará equipos porque el jueves da Factum. Equipos creo que da el jueves. Da el jueves también. O sea, estaba entre miércoles y jueves. Bien, Factum va a ir el jueves. Nos van a amputar la última, porque el viernes ya no vamos a poder desglosar absolutamente nada, ¿verdad? Procuremos conseguir algún dato antes. Pero esto tiene que ver con... Habrán escuchado en la tanda, ¿no? Una publicidad que dice que Andrés Ojeda, a un paso del balotaje, estaría a 3 puntos de Orsi en caso de pasar el balotaje, y le empató a Álvaro Delgado, ¿no? Eso dice la publicidad, ¿no? Según encuesta de Radar, dice la publicidad. Salió Alem Mizrahi, director de Radar, con los siguientes. Dice, muchísimas personas, incluyendo periodistas y comunicadores, me han preguntado acerca de una encuesta de Grupo Radar que ha circulado en los últimos días. Básicamente, intuyo, es la encuesta que cita la publicidad de Ojeda. Dice, quiero aclarar que Radar no publica más encuestas de intención de voto desde hace varios años y solo trabajamos en forma privada. La difusión de cualquier encuesta nuestra corre por cuenta de quienes las hayan hecho públicas. Responde a la pregunta de si efectivamente el comando Ojeda maneja una encuesta de Radar. Puede que sí, puede que no. Por lo pronto, Radar no publica más encuestas de intención de voto, sí trabaja para privados. Bueno, no las publica, pero las hace. Exactamente. Uno puede inferir de este comunicado, bueno, no las publica, las hace, y si alguien la difunde, corre por cuenta de ellos que se hagan pero públicas. ¿qué quiere decir? Que corra por cuenta de quien las hace públicas. Bueno, o sea, no está diciendo los números están bien, los números están mal. Más bien, no dice, pensar que los números están bien. Porque, por lo pronto no dice que no están mal. Por lo menos, ahí va, no dicen que están mal, no dicen que están mal. Después la lectura puede ser un poco tirada de los pelos, capaz, no sé, no lo dice tampoco. Pero no dice que están mal. Es decir, quizás efectivamente manejan ese dato y se tomaron el trabajo de hacer un spot en base a esa encuesta. Con el mayor de los respetos, ¿se acuerdan cuando en agosto del 2019 Radar daba a Talvi con más o menos 19 y a la calle Pou más o menos con 21, 22, una cosa así? Y estaban ahí justito, Talvi estaba a punto de ganarle a la calle Pou. Con el mayor de los respetos, o sea, es una encuesta, se puede equivocar, puede tener razón, no sé, me parece que agarrarse de eso... para uno tiende a mirarlas todas, ¿no? Y ver tendencias a lo largo del tiempo. Bueno, pero con el mayor respeto estás en campaña y querés hacer todo lo posible para arrimarle la ropa al cuerpo del que está por encima tuyo, ¿no? Es decir, respirarle en la nuca. La encuesta es el domingo, chiquilines. Qué lindo. Es la verdad encuesta de la gente. Hablando de decir la verdad y ser honesto, siendo las 19 horas, vamos a volver. Y después ahí sí nos vamos a despedir. Sí. Ustedes ya saben todo, cómo funciona, ¿no? No hay que explicarles nada. Así que nada, nos vemos para ahora para el cierre. Sí, está bien, perfecto, ya venimos. Fácil desviarse. Bueno, qué programón que metimos, ¿eh? La verdad que estos días, es más, yo pronostico que seguramente mañana y pasado también van a ser dos programunes tremendos. Seguramente el viernes con Veda sea un programa un poco más pinchado, ¿no? Hay una persona que alcanzó la edad jubilatoria bajo la nueva reforma. En la tanda nos puso recién, así que felicitaciones y estaremos en el brindis. Mañana seguramente
Bueno, todo sea por la democracia. Sí, hay que le falten algunos años de aportes. De aportes, la densidad de cotización la pueden terminar completando mañana. Sí, exactamente. Se viene 3-0, no podemos decir mucho más. Chau, chau. Fácil desviarse.